Sura de los Profetas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. Está cerca para los hombres el momento de rendir cuentas, y sin embargo, ellos, descuidados, se desentienden. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. No les llega ningún recuerdo nuevo de su Señor que no escuchen mientras juegan. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Con el corazón distraído, y se dicen en secreto los injustos: ¿Quién es este sino un ser humano como vosotros? ¿Recurriréis a la magia cuando podéis ver? قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. Di, mi Señor sabe lo que se dice en los cielos y en la tierra, y Él es quien oye y quien sabe. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. No obstante, dicen, son delirios confusos, lo ha inventado, es un poeta. Que venga con una señal como las que se les mandaban a las comunidades primeras. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. Antes de ellos, ninguna de las ciudades que destruimos creyó. ¿Van a creer ellos? وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Antes de ti, no hemos enviado sino hombres que recibieron nuestra inspiración. Preguntad a la gente del recuerdo si vosotros no sabéis. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. No les dimos cuerpos que no necesitaran alimento, ni eran inmortales. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. Luego, fuimos veraces en lo que habíamos prometido y los salvamos a ellos y a cuantos quisimos, destruyendo a los transgresores. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Y es cierto que hemos hecho que descendiera a vosotros un libro en el que está vuestro recuerdo. ¿No vais a razonar? وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ¿Cuántas ciudades que eran injustas arrasamos, dando origen después a otra gente? فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. Cuando sintieron nuestra furia, huyeron precipitadamente de ellos. لا تركضوا وارجعوا
انظروا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. No huyáis, volved a la vida placentera que llevabais y a vuestras moradas. Tal vez se os pidan explicaciones. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Dijeron, ay de nosotros, verdaderamente hemos sido injustos. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. Y esta fue su continua llamada hasta que los dejamos extintos como mies cegada. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. No hemos creado el cielo, la tierra y lo que entre ambos hay como un juego. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. Si quisiéramos tomar alguna distracción de hacerlo, lo haríamos de junto a nos. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Sin embargo, arrojamos la verdad contra la falsedad para que la derrote, y entonces se desvanezca. Tendréis la perdición por lo que decíais. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. De él son quienes hay en los cielos y en la tierra, y quienes están a su lado no dejan por soberbia de adorarle, ni se cansan. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Glorifican día y noche sin decaer. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ¿Acaso los dioses de la tierra que han adoptado son capaces de devolver la vida? لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Si hubiera en ambos otros dioses que Alá, se corromperían. Gloria a Alá, el Señor del trono, por encima de lo que le atribuyen. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. A él no se le pedirán explicaciones de lo que hace, pero ellos sí serán preguntados. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ¿Es que han tomado algún dios fuera de él? Di, traed la prueba. Este es el recuerdo de los que están conmigo y el recuerdo de los de antes. Sin embargo, la mayoría de ellos no conoce la verdad y están descuidados. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Antes de ti, no enviamos ningún mensajero al que no le fuera inspirado. No hay Dios excepto yo. Adoradme. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Han dicho, el misericordioso ha tomado un hijo. Sea glorificado. Por el contrario, son siervos distinguidos. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون.
No se le adelantan en la palabra y actúan siguiendo lo que les manda. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Sabe lo que tienen delante y lo que tienen detrás. Solo quien es aceptado puede interceder por ellos, y están temerosos por miedo de él. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Y quien de ellos diga, yo soy un Dios aparte de él, a ese le pagaremos con el infierno, Yahanam. Así es como pagamos a los injustos. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ¿Es que no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban juntos y los separamos? ¿Y que hemos hecho a partir del agua toda cosa viviente? ¿No van a creer? وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. Y hemos puesto en la tierra cordilleras para que no se moviera con ellos encima, y desfiladeros como caminos para que pudieran guiarse. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. E hicimos del cielo un techo protegido. Sin embargo, ellos se apartan de sus signos. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. Él es quien creó la noche y el día, el sol y la luna. Cada uno navega en una órbita. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. A ningún hombre anterior a ti le hemos dado la inmortalidad. Si tú has de morir, ¿por qué iban a ser ellos inmortales? كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Toda alma ha de probar la muerte. Os pondremos a prueba con lo bueno y con lo malo, y a nosotros volveréis. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Y cuando los que se niegan a creer te ven, no hacen sino tomarte a burla. ¿Es este el que se acuerda de nuestros dioses? Mientras ellos reniegan del recuerdo del misericordioso. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ. El hombre ha sido creado de precipitación. Os haré ver mis signos. No me urjáis. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Y dicen, ¿cuándo tendrá lugar esta promesa si sois veraces? لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا
ينظرون Si supieran los que se niegan a creer que llegará un momento en el que no podrán apartar de sus rostros y espaldas el fuego, ni serán socorridos. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. Y que por el contrario, les llegará de repente, dejándolos desconcertados, sin que puedan impedirlo, ni se les dé ningún plazo de espera. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Ciertamente, se burlaron de los mensajeros anteriores a ti. Sin embargo, aquello mismo de lo que se burlaban atrapó a los que lo hacían. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Di, ¿quién os guardará de noche y de día del misericordioso? ¿Y aún se apartan del recuerdo de su Señor? أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. ¿Acaso tienen dioses que les puedan defender fuera de nosotros? Ni siquiera pueden ayudarse a sí mismos y menos aún librarse de nosotros. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. No obstante, a estos les hemos dado cosas de las que disfrutar, así como a sus padres, y han tenido una larga vida. ¿Es que no ven que vamos a la tierra reduciéndola por sus extremos? ¿Son ellos los vencedores? قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. Di, no hago sino advertiros tal y como se me ha inspirado, pero los sordos no oyen la llamada cuando se les advierte. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Bastaría con un soplo del castigo de tu Señor para que dijeran: ¡ay de nosotros! Realmente hemos sido injustos. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Y pondremos las balanzas justas para el día del levantamiento, y nadie sufrirá injusticia en nada. Y aunque sea del peso de un grano de mostaza, lo tendremos en cuenta. Nosotros bastamos para contar. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. Y es verdad que ya les dimos a Moisés y a Aarón la distinción y una iluminación y un recuerdo para los que tuvieran temor de Alá. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Esos que temen a su Señor sin haberle visto y están temerosos de la hora.
وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Esto es un recuerdo bendito que hemos hecho descender. ¿Lo negaréis? ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Es verdad que anteriormente le dimos a Abraham la dirección correcta para él y tuvimos conocimiento suyo. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Cuando le dijo a su padre y a su gente, ¿qué son estas estatuas a las que decíais vuestra adoración? قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Dijeron, encontramos a nuestros padres adorándolas. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Dijo, realmente vosotros y vuestros padres estáis en un evidente extravío. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Dijeron, ¿nos traes la verdad o eres de los que juegan? قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Dijo, muy al contrario, vuestro Señor es el Señor de los cielos y de la tierra, quien los creó, y yo soy uno de los que dan testimonio de ello. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Y por Alá que ha de tramar algo contra vuestros ídolos una vez que hayáis dado la espalda. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Entonces los hizo pedazos, con la excepción de uno grande que tenían, para que así pudieran volver su atención hacia él. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Dijeron, ¿quién ha hecho esto con nuestros dioses? Ciertamente es un injusto. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Dijeron, hemos oído a un joven referirse a ellos, le llaman Abraham. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Dijeron, traedlo a la vista de todos, quizás pueda atestiguar. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Dijeron, ¿eres tú el que has hecho esto con nuestros dioses, Abraham? قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Dijo, no, ha sido este, el mayor de ellos. Preguntadle si es que puede hablar. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Volvieron sobre sí mismos y se dijeron entre sí, en verdad sois injustos. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Luego, recayendo en su estado anterior, dijeron, sabes perfectamente que estos no hablan.
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Dijo, ¿es que adoráis fuera de Alá lo que ni os beneficia ni os perjudica en nada? أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Lejos de mí, vosotros y lo que adoráis fuera de Alá, ¿es que no podéis razonar? قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Dijeron, quemadlo y ayudad así a vuestros dioses, si sois capaces de actuar. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Dijimos, fuego, sé frío e inofensivo para Abraham. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Pretendieron con ello hacer una trampa, pero ellos fueron los que más perdieron. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Y a él y a Lot los pusimos a salvo en la tierra que habíamos hecho bendita para todos los mundos. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Y le concedimos a Isaac y como obsequio a Jacob, y a ambos los hicimos de los justos. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Y los hicimos dirigentes que guiaban siguiendo nuestra orden. Les inspiramos que hicieran buenas acciones, que establecieran la oración y entregaran el zakat, y fueron fieles a nuestra adoración. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ. Y a Lot le dimos juicio y conocimiento, y lo salvamos de la ciudad que cometía las obscenidades. Realmente era gente de mal que se había salido de la obediencia. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. Y le hicimos entrar en nuestra misericordia. Es cierto que era de los justos. وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Y cuando anteriormente Noé suplicó, y le respondimos salvándolo a él y a su gente de la gran calamidad. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Y lo protegimos de la gente que negaba la verdad de nuestros signos. Eran realmente gente de mal, e hicimos que todos se ahogaran. وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. Y David y Salomón, cuando juzgaron en relación al sembrado en el que una noche había entrado a pacer el ganado de alguien, y fuimos testigos de su juicio. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ
وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Pero le dimos comprensión de ello a Salomón, y a ambos les dimos juicio y conocimiento. Y subordinamos las montañas a David para que le acompañaran en sus cantos de glorificación, así como las aves, y lo hicimos. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. Y le enseñamos a hacer cotas de malla para vuestro beneficio, para que así pudierais protegeros de vuestra agresividad. ¿Estaréis agradecidos? ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Y a Salomón le subordinamos el viento tempestuoso que corría obedeciendo su mandato hasta la tierra que habíamos bendecido. Fuimos conocedores de cada cosa. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. Y había demonios que buceaban para él, realizando aparte de eso otros trabajos. Éramos sus guardianes. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Y Job, cuando imploró a su Señor, el mal me ha tocado, pero tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Y les respondimos apartando de él el mal que tenía, y le devolvimos a su familia, dándole además otro tanto, como misericordia de nuestra parte, y recuerdo para los adoradores. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. E Ismael, Idris y Dal-Kif, todos de la gente de constancia. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Los pusimos bajo nuestra misericordia. Es cierto que eran de los justos. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Y Danún, cuando se marchó enfadado sin pensar que lo íbamos a poner en aprietos, así clamó en las tinieblas: No hay Dios sino tú, gloria a ti. Verdaderamente he sido de los injustos. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Y le respondimos, y lo libramos de la angustia. Así es como salvamos a los creyentes. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Y Zacarías, cuando llamó a su Señor: Señor mío, no me dejes solo, y tú eres el mejor de los herederos.
فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Y le respondimos y le concedimos a Yahía, Juan, restableciendo para él a su esposa. Todos ellos se apresuraban a las buenas acciones. Nos pedían con anhelo y temor y eran humildes ante nos. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Y aquella que conservó su virginidad, insuflamos en ella parte de nuestro espíritu e hicimos de ella y de su hijo un signo para todos los mundos. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. Verdaderamente la nación que formáis es una, y yo soy vuestro Señor. Adoradme pues. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. Pero escindieron entre ellos lo que tenían. Todos han de volver a nosotros. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. Quien practique las acciones de bien y sea creyente, no habrá ingratitud para su esfuerzo, y es verdad que se lo escribiremos. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. Es inexorable para una ciudad que hemos destruido. Ya no volverán. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. Hasta que no se les abra a Gog y Magog y aparezcan precipitándose desde cada lugar elevado. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. La promesa de la verdad se acerca, y cuando llegue, las miradas de los que se negaron a creer se quedarán fijas. ¡Ay de nosotros! Estábamos desentendidos de esto y fuimos injustos. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. Ciertamente que vosotros y lo que adorabais fuera de Alá seréis combustible del infierno, Yahanam, donde entraréis. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. Si estos hubieran sido dioses, no habríais entrado en él. Allí serán todos inmortales. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. En él se lamentarán suspirando y no podrán oír. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Aquellos para los que hayamos decretado de antemano lo más hermoso, estarán alejados de él. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. No oirán su crepitar y serán inmortales en lo que sus almas deseen.
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. El gran espanto no les afligirá, y los ángeles saldrán a su encuentro. Este es el día que se os había prometido. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. El día en que enrollemos el cielo como un manuscrito. Igual que comenzamos por vez primera la creación, la repetiremos. Es una promesa a la que nos comprometemos. Es cierto que hacemos las cosas. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Ya habíamos escrito en los salmos después del recuerdo que mis siervos justos heredarían la tierra. إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ. Realmente, en esto hay suficiente mensaje para la gente de adoración. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Y no te hemos enviado sino como misericordia para todos los mundos. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Di, se me ha inspirado en verdad que vuestro Dios es un único Dios. ¿Seréis de los que se someten? فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. Pero si se apartan, di, os he dado el mensaje a todos por igual. No sé cuán lejos o cerca está lo que os he prometido. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. Él sabe de cierto lo que se habla en voz alta y sabe lo que calláis. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. Y no sé si tal vez se trate de una prueba para vosotros, dejándoos disfrutar hasta un tiempo. قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Di, Señor mío, juzga con la verdad. Nuestro Señor es el misericordioso, aquel a quien recurrir contra lo que atribuís.